La Revolución Mexicana, uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920, fue la Revolución Mexicana. El objetivo fue desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros buscaban una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos y los campesinos buscaban ser propietarios de sus tierras. Fueron varias las causas que desencadenaron la Revolución Mexicana. Entre ellas se encuentran las causas económicas, sociales y políticas. Las causas económicas fueron las relacionadas con la cuestión agraria, ya que durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio era propiedad tan solo de 840 hacendados. El latifundio era tan desmedido que, a veces, una sola persona era dueño de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos. Otro gran propietario era la Iglesia Católica mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador, lo que explica por qué la revolución fue anticlerical. Las consecuencias de este enorme latifundismo provocó la decadencia de la agricultura. Otra de las causas fueron las causas sociales, ya que no existía una legislación que protegía a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaban severamente a quienes pidieran mejores salarios o la reducción de una jornada de trabajo, que en muchos casos alcanzaba hasta las 12 horas. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. Los trabajadores ganaban salarios de 25 centavos diarios. Al mismo tiempo, sufrían con las tiendas de raya, en las que el propietario vendía a precios mucho más altos que los del mercado. Los trabajadores vivían en casas de adobe, de un solo cuarto, sin ventana y con piso de tierra. Otra causa fue la división de clases sociales, ya que la pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales había una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses y en la base se encontraban los campesinos y obreros, que vivían en condiciones infrahumanas. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, con la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años, hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas, logró gobernar durante 7 periodos, con el engañoso lema paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía porfirista, los poderes legislativo y judicial estuvieron subordinados al ejecutivo. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legislar los despojos del más fuerte. La oposición a la prolongada dictadura estuvo representada por diversos sectores, que anhelaban inquietudes de renovación social con el incipiente movimiento anarquista, Regeneración, que atacaba el régimen y el Partido Liberal Mexicano, cuyo programa clandestino incitaba al pueblo a rebelarse contra la dictadura, abogaba por la libertad de sufragio y la no reelección continuada. Porfirio Díaz había manifestado la inauguración de un gobierno democrático en 1910 y que dejaría el poder. Sin embargo, contradiciendo esta promesa, sus partidarios lo propusieron como candidato a la presidencia. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decidió salir al frente para contener las ambiciones del dictador. Madero era un terrateniente de Coahuila, de espíritu progresista,
Anteriormente hizo mucho a favor de los trabajadores y del pueblo de San Pedro de las Colonias, estableciendo escuelas, colegios, comedores y hospitales gratuitos. Francisco Madero empezó a recorrer el país, alentando al pueblo a luchar contra la tiranía. Organizó el partido antirreeleccionista y en la Convención del Liceo de la Ciudad de México se aprobó su candidatura a la presidencia de la República para competir con el general Díaz. Ya una vez que fue candidato, inició una triunfal gira política. Fue arrestado en Monterrey, acusado de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. De este modo, en las elecciones del 26 de junio de 1910 se hizo elegir a Porfirio Díaz por séptima vez. Poco después, Madero obtenía su libertad y lanzó el Plan de San Luis de Potosí, donde declaraba nulas las elecciones, desconocía el gobierno del general Díaz y llamaba al pueblo a una rebelión nacional, para arrojar del poder a las autoridades gobernantes. El pueblo se levantó en varios puntos del país el 20 de noviembre de 1910. Los respaldó Francisco Pancho Villa, seudónimo de Doroteo Arango, el Centauro del Norte; Emilio Zapata, en representación de los campesinos y otros líderes populares. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplado que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a dejar el mando el 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió del país, siendo desterrado en París, donde murió en 1915. Triunfante, Madero pretendió cambiar el rumbo de la nación mexicana. Restauró la Constitución de 1857, estableció el sufragio popular, prohibió la reelección. El pueblo quería un cambio de régimen, de estructura. En ciertas circunstancias, Emiliano Zapata, jefe guerrillero del sur, propuso el Plan de Ayala, con la idea de distribuir la tierra entre los campesinos. Su lema era: la tierra es para quien la trabaja. Un simpatizante suyo, Francisco Pancho Villa, organizó un ejército popular de mineros, peones, vaqueros y bandidos, repartiendo el dinero entre los campesinos, ganándose el respaldo de este vasto sector. Contra Madero se unieron conservadores, latifundistas, el clero y su ministro de guerra, el traidor Victoriano Huerta, quien fue enviado a reprimir una rebelión conservadora y no vaciló en hacerlo asesinar en 1913. Asesinado Madero, sucedió una lucha terrible en la que participaron facciones maderistas contra carrancistas y contra zapatistas, villistas, entre otros. En esta etapa se proclamó la Constitución de Querétaro de 1917, que puso las bases para consagrar los ideales de la Revolución: jornada de 8 horas de trabajo, el salario mínimo, la indemnización por accidentes de trabajo, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, entre otros aspectos.